Casi 6 minutos pasan de las 9, de las 8 en Canarias. Seguimos analizando la actualidad de este miércoles 28 de octubre con Fermín Bocos, Miguel Ángel Gozalo, Ana Grau y Javier García Vila. Y si quieren y les apetece sobre todo, pueden llamarnos al 900-137-137 y en esta misma hora de programa, ya cuando estemos cerca del final, en unos 50 minutos, abrimos ya el espacio para los oyentes. 900-137-137. Con invitado aquí en el estudio es Alberto Garzón. A ver cómo le presento, porque yo me he hecho un poco de lío con todo esto de las primarias. Candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno. Buenos días. Buenos días, efectivamente. Vale. Muchas gracias. Pero ahora me tengo que meter en todo eso de las primarias. Llevo un buen rato intentando entenderlas. Me lo tiene que explicar usted. ¿En qué momento estamos con el asunto de las primarias de la plataforma Ahora en Común hasta hace 2 telediarios y ahora Unidad Popular? Sí, es sencillo en realidad. Se trata de que Izquierda Unida decidimos participar con más gente en estas elecciones de diciembre, y ese espacio donde nos reunimos se llamó Ahora en Común y tuvo que cambiar por una cuestión jurídica simplemente de nombre a Unidad Popular, pero lo importante es que era un espacio donde se hacían unas primarias que ya se han celebrado y de las que estamos conociendo los resultados en estos días. Ayer se conocieron gran parte de las provincias, donde la gente ha elegido en primarias abiertas a los candidatos y candidatas por esas circunscripciones, y teóricamente en el día de hoy, a lo largo del día de hoy, la propia plataforma dará a conocer los resultados de las estatales. Y si yo gano, que es lo que yo espero, naturalmente, porque para eso he hecho campaña, pues además de ser el candidato de Izquierda Unida, seré el candidato de una unidad que es mucho más amplia, donde se integran pues otros partidos políticos y sobre todo gente no organizada que trabaja en movimientos sociales y en otros espacios que no son partidos políticos. ¿Eso en la papeleta cómo va a ir? ¿Izquierda Unida, Unidad Popular, Izquierda Unida? Bueno, en la papeleta, como sabéis, en cada circunscripción, en cada territorio es diferente, eso está todavía por acordar, pero lo que está claro, y yo creo que por coherencia, es que al final quien quiera votar a Izquierda Unida sepa dónde está Izquierda Unida. Quien quiera votar, por ejemplo, a la Chunta Aragonesista, que se presenta también en esta plataforma junto con nosotros, pues sepa que en esa papeleta está la Chunta Aragonesista. Es decir, al final el resultado va a ser que no haya confusión y que evidentemente la gente que quiera votarnos sepa dónde estamos a la hora de elegir la papeleta. ¿Y a usted cómo le gustaría que fuera en Madrid la papeleta? ¿Que incluyera Izquierda Unida? Bueno, yo tengo mi opinión personal. Desde luego esto es algo que hay que dejar que todavía lo decidan la mesa, porque es un espacio mucho más amplio donde no solo está Izquierda Unida, pero yo creo que es importante que la gente que en Madrid no ha estado siguiendo el proceso de primarias, que además al ser tan garantista ha tenido una cierta complejidad, fundamentalmente si quiere votar a Izquierda Unida sepa dónde está la gente de Izquierda Unida, de la misma forma que si quiere votar a otros partidos que también vienen con nosotros sepa dónde está. Si eso significa que aparezca el nombre, pues será una posible solución. ¿Y no se ha generado, discúlpeme, cierta confusión con todo este proceso? La idea es que la gente sepa dónde está Izquierda Unida. No sé si se lo han puesto muy fácil, si me permite. Bueno, ha sido confusión porque creo que es un poco el tiempo político en el que estamos viviendo. Hay que recordar que nosotros hemos buscado hasta el último minuto una candidatura unitaria, en la que hemos tenido incluso entrevistas en este programa, en esa búsqueda en la que durante muchos meses, y particularmente yo como candidato de Izquierda Unida, hemos intentado un acuerdo para que todas las fuerzas rupturistas fuéramos juntas. Cuando Podemos decidió romper esa posibilidad, naturalmente lo respetamos, lo consideramos legítimo y continuamos en caminos separados, y en ese proceso ha habido pues esa confusión porque bueno, hemos estado ante unos meses en los que el cruce de informaciones ha sido múltiple. Entonces lo que se trata ahora es de aclarar a la gente claramente algo que era incontestable desde el principio. Yo soy el candidato de Izquierda Unida participa en esa plataforma y al final habrá una papeleta donde está Izquierda Unida junto con otras organizaciones. Al final no creo que sea ni mucho menos confuso. ¿Le guarda algún tipo de rencor personal o político a Pablo Iglesias? No, en absoluto. Me parece además que hay que diferenciar lo que es el ámbito personal de amistad con Pablo del ámbito político de discrepancias en torno a lo que hay que hacer y lo que se merece este país y lo que necesita. Y evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con la decisión de fragmentar el espacio de las fuerzas de ruptura política en economía y en el espacio político, pero lo respetamos y en ese sentido no se trata de rencor, se trata más bien de
discrepancia política y desde luego de un espacio que se presenta ahora, en que en el diciembre pues nosotros estamos haciendo una campaña para que la gente entienda que las soluciones a la crisis, para salir de la crisis de una forma con justicia social, es votar unas propuestas que son las nuestras, que son propuestas, yo creo, las más razonables y las más realistas en este contexto. ¿Y qué diferencias hay entre Podemos y Unidad Popular? Para que yo me entere y los oyentes también. Bueno, hay muchas diferencias. De hecho, nosotros desde el principio lo avisamos. Nosotros somos un proyecto político distinto al de Podemos. Lo que ocurre es que teníamos espacios comunes, programáticos fundamentalmente, más hace unos meses que ahora, que ha iniciado un proceso de moderación en el programa, pero que fue precisamente el que dio lugar a que se pudieran trabajar conjuntamente en lugares como Madrid. La alcaldía de Madrid, como todo el mundo sabe, pues tiene a concejales de Izquierda Unida, a concejales de Podemos, a concejales de EQUO y de otros partidos. Eso se pudo hacer porque a pesar de las diferencias había un espacio común. Entonces ahora lo que hacemos no es necesariamente acentuar las diferencias, pero sí recordar que somos proyectos políticos distintos. Programáticamente, a mi juicio, nuestro programa es más realista, es además está más centrado en los problemas que tiene la gente y tenemos una visión que yo creo más adecuada. Naturalmente es mi proyecto político y lo voy a defender para hacer concienciación a la ciudadanía para que nos vote a nosotros. No obstante, hay que recordar que Podemos no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo son las políticas que han recortado en sanidad, en educación, y esas naturalmente están en otro espacio político. Pero le puedo pedir que me ponga un ejemplo concreto para que se vea esa diferencia entre Unidad Popular y Podemos, de alguna medida, de lo que vamos conociendo, claro, de los programas electorales. Por supuesto, nosotros hay que recordar que tenemos propuestas muy claras, como es la nacionalización de las empresas estratégicas, para que nadie en este país tenga privaciones fundamentales derivadas de la incapacidad de pagar, por ejemplo, la luz o calentar el hogar en invierno. Tenemos la propuesta de la auditoría de la deuda pública, una propuesta que hemos defendido desde los últimos años y que el resto de formaciones las han abandonado. Tenemos propuestas de trabajo garantizado, propuestas que significa una inversión de aproximadamente 10.000 millones de euros en crear 1 millón de puestos de trabajo con salarios entre 900 y 1.200 euros, una propuesta que yo creo que es muy realista, es modesta porque es 1 millón de empleo cuando tenemos un país con casi 5 millones de desempleados, pero que es una propuesta que solo llevamos nosotros, es decir, hay una serie de elementos programáticos, me detengo aquí pero podría continuar, que son claramente diferenciables del ámbito programático, particularmente de Podemos, pero naturalmente del resto de fuerzas. Y una más con este asunto y nos metemos ya en el territorio catalán, en este tema que tan apasionada ha tenido hoy la tertulia. Los alcaldes de las mareas, la alcaldesa de Madrid, la alcaldesa de Barcelona, ¿van a tener que tomar partido? No sé si se les va a obligar a tener... Vamos, ¿con quién van? ¿Con usted o con Pablo Iglesias? Bueno, nosotros una de las razones por las que queríamos también trabajar conjuntamente desde la colaboración era facilitar que los alcaldes llamados del cambio, entre ellos pues Manuela Carmena o Pedro Santiesteve en Zaragoza, pudieran también participar en la campaña electoral. Dado que sus concejales son de diferentes formaciones, ahora mismo no parece posible, y lo que yo he estado escuchando a Manuela es muy razonable, es la imposibilidad de que ella pueda hacer un pronunciamiento a favor de alguna de las candidaturas, sencillamente porque sería casi meter en crisis a un gobierno municipal formado y conformado por una heterogeneidad de pensamientos. Yo creo que lo razonable es asumir esas diferencias y que no se ponga en peligro la estabilidad de esos gobiernos. Escenario catalán, artículo 155, señor Garzón, ¿usted es partidario de aplicarlo? Absolutamente no. Soy totalmente contrario a su aplicación, fundamentalmente por una cuestión de origen. Pase lo que pase, con resoluciones que se aprueben. Por supuesto, es decir, estamos hablando de una cuestión política y entonces eso es lo que tenemos que primero dilucidar. El problema catalán es un problema de Estado, es un problema que tenemos que resolver, es un problema que además a mí no me gusta lo que se ha hecho, una declaración unilateral de independencia. Yo no soy independentista, no soy nacionalista y no me gusta lo que se ha hecho, pero tenemos que entender que ese problema es político. Y por lo tanto un problema político se resuelve desde la política, no se puede resolver desde los tribunales ni se puede resolver ni siquiera con el recurso que algunos interpretan del 155, que sería el de la fuerza y el del uso de la suspensión de la autonomía. Yo creo que todo eso lo único que conseguiría sería alimentar las fuerzas independentistas en Cataluña, fuerzas que yo creo que son en ese sentido que están profundamente equivocadas. Yo soy una persona que considera como Izquierda Unida que tenemos que facilitar una consulta
para que el pueblo catalán se pueda expresar, y nosotros particularmente defenderíamos el no a la independencia, porque creemos que vamos a afrontar las clases populares tanto de Cataluña como del resto del Estado una serie de problemas como los desahucios, la crisis que estamos afrontando, cuya resolución se va a conseguir mejor si trabajamos juntos, y eso significa construir un Estado que nosotros entendemos puede ser una república federal en el que podamos estar trabajando conjuntamente las clases populares de Cataluña y las clases populares del resto del Estado, igual que el del resto de Europa. Tenemos mucho más en común de lo que nos diferencia. Ahora bien, si vamos a tomar la vía que parece que están invitando desde la derecha española de seguir provocando a Cataluña y Cataluña seguir provocando al resto del Estado, creo que quienes pierden son las clases populares de todas partes, y quienes ganan son los de las comisiones, bien sean del Partido Popular o bien sean de Convergencia, que son quienes están saliendo reforzados de este proceso de polarización y, permíteme que diga, de irresponsabilidad política, porque un problema político nunca se resuelve por los tribunales o por el recurso de la fuerza. Y entonces, a su juicio, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Dejar hacer? No, en absoluto. Es decir, estamos atendiendo a lo que es, en fin, el resultado de un proceso. Estamos ante errores acumulados durante muchas décadas y creo que la resolución ahora mismo es dejar que la gente se exprese. Además, soy de las personas que considera que un referéndum en Cataluña no saldría con mayoría a favor del sí a la independencia. Es más, las últimas elecciones catalanas planteadas por el propio MAS y Convergencia como un plebiscito no se han saldado con mayoría de votos independentistas, y ni siquiera habrá una votación sobre el sí o el no. Creo que hay que aprovechar de la experiencia de otros países y ver el Reino Unido, su relación con Escocia, para ver que una fórmula parecida adaptada a nuestro entorno permitiría que este problema político se resolviera sencillamente con algo tan básico como permitiendo que la gente pueda opinar. Desde luego, yo creo que si a mí en Andalucía, que de donde yo vengo, me dijeran que si quiero que Andalucía sea independiente, yo diría que no, pero yo quiero también tener la oportunidad de poder debatir sobre esa y otras muchas cosas. Por lo tanto, un gobierno en España que facilitara esa consulta sería un gobierno que no estaría haciéndole el juego a MAS ni a Convergencia, sino que estaría permitiendo que la gente se expresara, y tengo la sensación de que efectivamente ese resultado sería igual que pasó en Escocia, es decir, un no a la independencia, porque los tiempos y los problemas que afrontamos expresan la necesidad de decir que no a ese tipo de procesos. ¿No le llamó Mariano Rajoy este martes? No me llamó. ¿Tiene su móvil? No tengo su móvil. He debatido muchas veces con él en el Congreso en estos 4 años. He tenido oportunidad de hablar pues en los pasillos, pero tenemos tantas diferencias políticas que no es que tengamos una relación muy afectiva. Bueno, entiendo que Rajoy también tiene diferencias políticas con Pedro Sánchez, y esa llamada sí que se Tienen produce. bastantes menos diferencias políticas con Pedro Sánchez que con nosotros. ¿Le ha molestado que no le llame? No, en absoluto. Es decir, quiero decir que este proceso, porque no es un evento particular, este es un evento concreto que es parte de un proceso más amplio, tiene precedentes. Nosotros fuimos la única fuerza de carácter estatal que votó a favor de una consulta en Cataluña hace apenas un año y poco más, y PP y PSOE se opusieron de la mano a que se pudiera facilitar esa consulta en Cataluña. Por lo tanto, llevan en ese matrimonio bastante tiempo, al margen de los pequeños matices que les pudieran diferenciar. ¿Qué futuro tiene Catalunya Sí que es pot, esa coalición donde conviven los compañeros de Iniciativa y los compañeros de Podem en Cataluña, con sentidos de voto diferentes? No hay que ir muy lejos para verlo, por ejemplo, para la elección de la presidenta del Parlamento. Bueno, yo creo que va a tener el futuro que ellos decidan. Es una coalición heterogénea, que por lo tanto tiene sus complejidades. Es una coalición donde hay presencia de independientes, hay presencia de gente de Iniciativa, gente de Izquierda Unida, y hay presencia también de gente de Podemos. Por lo tanto, en esa heterogeneidad también siempre hay unas sanas diferencias democráticas. El otro día votaron una cuestión meramente burocrática en el sentido de la elección de la mesa, y yo creo que cuando lleguen los debates políticos de envergadura, como por ejemplo el debate sobre esta declaración unilateral, pues será el momento en el que este grupo parlamentario tenga que tomar una decisión de verdadero alcance, y yo espero que lógicamente nuestros representantes de Izquierda Unida van a votar lógicamente con el resto de Izquierda Unida en el Estado, porque somos una fuerza que somos fundamentalmente coherentes, con independencia de las perspectivas electorales que pueda tener decir la verdad. Nosotros la decimos en todos los espacios, y decimos lo mismo en Cataluña que lo digo yo en Málaga, y eso pues evidentemente lo vamos a seguir manteniendo. ¿Le
pongo en otra situación. Cuando llegue el momento de elegir al presidente de la Generalitat, si hay división de voto en Catalunya sí que es pot, ¿usted sería partidario de romper esa coalición? No, si hay división de voto, pues habrá que asumirlo como un elemento democrático. No tiene por qué romper el resto de la coalición. Desde luego nosotros somos muy firmes en nuestra propuesta y es que no puede estar más ni la política de derecha en los gobiernos. Y al final lo que hay que hablar es de qué política va a hacer un gobierno y si va a hacer la misma política que ha hecho Convergencia en los últimos años, que ha sido de recortes en sanidad y educación, facilitar desahucios y, en definitiva, perjudicar la vida de la gente de las clases populares. Evidentemente eso no puede tener el voto en ningún caso de nuestra gente. ¿Cómo lleva lo de los debates a 5? ¿Tiene visos de salir adelante o no? Bueno, nosotros somos partidarios de que haya debates a 5 e incluso a más, sí, claro. Más, es decir, que no es un problema numérico, es un problema de concepción democrática. Nosotros creemos que la democracia se caracteriza porque la ciudadanía hace una reflexión de carácter político sobre el tipo de sociedad que quiere construir para las generaciones siguientes y eso lo decide fundamentalmente contrastando los programas políticos de los diferentes partidos. Nos hemos encontrado con una curiosidad, que partidos supuestamente del cambio, abanderados del cambio como Ciudadanos y Podemos, quieren excluir a la izquierda, a nosotros, de esos debates. Nos parece verdaderamente una actitud antidemocrática, además inexplicable en partidos supuestamente del cambio. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo que haya debates en los que participen las fuerzas que tienen representación en el Congreso actualmente, pero también las fuerzas como Podemos y Ciudadanos, que aunque no esté recogido en ninguna ley, pues aparecen en las encuestas con unos resultados pues bastante notables y también deberían participar. Yo no tengo miedo a ningún debate, no entiendo por qué otra gente quiere excluirnos a nosotros de esa participación y excluir a la gente de la posibilidad de contrastar nuestro programa con el del resto de fuerzas. Charlando con Alberto Garzón en las mañanas de Radio Nacional y ya con tiempo para los compañeros de tertulia, Fermín Bocos, cuando quieras. Don Alberto, buenos días. Buenos días. Le veo a usted muy animado ya en fase de campaña electoral, ¿no? ¿Hay elecciones? Sí, hay elecciones. Estamos muy fuertes. Le hemos oído decir que defiende usted la celebración de una consulta en Cataluña, haciendo suyo un eufemismo, que es lo del llamado derecho a decidir, que en definitiva no es más que una forma de no hablar del derecho de autodeterminación que, con arreglo al derecho internacional, está reservado para aquellos territorios que hayan sido o sigan siendo colonias, que no es el caso de Cataluña. Pero no ese es el asunto que me preocupa. Lo que me preocupa es una cuestión de fondo. ¿Cómo puede ser que políticos que vienen del Partido Socialista Unificado de Cataluña, del Partido Comunista, que vienen de Izquierda Unida, estén, por ejemplo, el señor Romeva, que es el que encabezó la lista de Junts pel Sí, estén haciendo suya una construcción inventada por la burguesía, en este caso la catalana, para defender los privilegios de las 400 familias que se han repartido el poder en los últimos 300 años? ¿Qué es lo que ha abducido a alguien que, como ustedes, se proclama internacionalistas, solidarios, etcétera, etcétera, para hacer suya lo que alguien que seguramente usted ha leído, los aquí presentes también, definía como un ofuscamiento pequeño burgués? Me refiero a Vladimir Ilich Lenin. Sí, bueno, la cuestión yo creo que no es tanto un debate lo de Lenin lo recuerda académico. Usted. Sí, definió por supuesto. El nacionalismo como un ofuscamiento petit bourgeois. No obstante, tenía también otras obras un poco contradictorias con esa misma expresión. Pero no es un debate académico, es un debate sobre nuestra coyuntura y sobre cómo queremos vivir. Yo ya he dicho que yo no soy nacionalista, no soy independentista. Soy una persona que acepta una cuestión que yo creo que es básica, y es que yo tengo más en común con un trabajador catalán que con un gran empresario especulador malagueño que viva a 100 metros de mi vivienda en Málaga, la vivienda de mi familia. Entonces, se trata de asumir ese elemento y de ver cómo podemos construir una sociedad mejor para todos y para todas. En ese sentido, yo no puedo comprender a quienes, diciéndose que se inscriben en esa tradición política, acaban apoyando a Mas. Porque al final yo lo que veo en Mas y lo que veo en Convergencia es lo mismo que veo en el Partido Popular, son las comisiones, es el lenguaje de la corrupción, que es su idioma. Pero claro, nosotros no somos de Convergencia, nosotros no somos nacionalistas. Lo que sí somos gente que defiende la democracia y defiende que los problemas políticos se tienen que resolver de forma política, y por lo tanto lo que tenemos es que afrontar el problema en su causa. No sirve ponerle puertas al campo, y menos cuando hablar siquiera de ponerle puertas al campo significa crear más independentistas. Hay que recordar que la situación en Cataluña es muy parecida a la del resto de Europa, y es mucha gente sufriendo las consecuencias de una crisis gestionada por el neoliberalismo, y esa gente en su frustración está ahora
sumándose a una bandera que ha levantado Mas fundamentalmente por oportunismo. Es evidente que la estrategia de Mas es el oportunismo electoral para nutrirse de la frustración de la gente. Ahora bien, el problema no se reduce solo a eso. Hay un problema de identidad catalana enfrentada a la española que requiere una solución política. Yo creo, pero, sinceramente y honestamente, que el mantra el de votar la identidad, es lo mejor. Viviendo como vivimos desde la Ilustración y habiendo aceptado el concepto de un ciudadano que es la ciudadanía, es decir, no existe el concepto de pueblo más allá en el ámbito cultural. Estamos hablando de ciudadanos con igualdad de derechos. Precisamente porque lo identitario remite a esa construcción precisamente porque los pueblos son construcciones sociales, absolutamente todos, no solo el catalán, sino también el español, y por eso yo no soy nacionalista, ni catalán, ni español. Precisamente por eso, cuando hablamos de identidades, hablamos de algo que son sentimientos. No se puede demostrar. Si alguien me dice yo me siento catalán, hay que respetarlo. Si alguien me dice yo me siento español, hay que respetarlo. Sí, claro. Lo que está claro es que no puede utilizarse una medida, digamos, científica, entre comillas, para determinar quién es catalán, quién es español o qué grado de españolidad o de cualquier otra nacionalidad se tiene. Creo que los problemas se resuelven desde el diálogo, desde la negociación política, y por eso creo que hay que establecer marcos de trabajo conjunto. Es nuestra propuesta. Creo que todo lo demás nos lleva a callejones sin salida donde se benefician los del 3%. Ana Grau. Bueno, señor Garzón, yo estoy muy de acuerdo con una idea que usted ha lanzado, que es que en este tema hay mucho oportunismo, mucha frivolidad y muchas fuerzas políticas que se posicionan pensando que en realidad no va a pasar nada y procurándose, ajustando su discurso a la rentabilidad electoral cortoplacista y no al verdadero impacto que esto puede tener en la situación. Dicho lo cual, creo que esto pasa un poquito en todas partes. Entonces, a ver, por ejemplo, usted también ha recordado que la opción que usted representa defendió la consulta y fue de las pocas, digamos, que desde fuera... Bueno, déjeme decirle que poco les ha cundido en Cataluña, o sea, poca alegría les ha dado eso, y de hecho, a ver, a mí me llama mucho la atención la figura del señor Romeva, que era un señor que militaba, digamos, en lo que ustedes representan. Yo le conocí hace muchos años y llegué a tener una relación personal bastante estrecha con él, y debo decirle que en aquella época él, como todo progre de pro, y lo digo, he dicho esto sin ningún ánimo peyorativo, digo progre en plan cariñoso, consideraba de buen gusto reírse de todo esto que estamos hablando. O sea, la cosa identitaria catalana la veía un poco payesa, superada, y consideraba que un discurso internacionalista, moderno, de izquierdas, superaba ampliamente todas estas pueblerinadas. De repente, bueno, le vemos dándoles el portazo a ustedes y al Bando Junts pel Sí. O sea, me pregunto si no existe una neoizquierda trepa, digamos, que donde digo Diego, y que dispuesta a sacrificar todas sus esencias y a ponerse al sol que más calienta. Y no sé, ¿ustedes parece que pagan el pato de esas evoluciones, ¿no? Nosotros, como decíamos, son dos cosas. La primera es la de la coherencia. Nosotros defendemos lo mismo en Cataluña que en Málaga, independientemente de la rentabilidad electoral. Y en un momento donde, digamos, manejamos una especie de hipótesis populista, donde hay una fuerte tendencia a exagerar las circunstancias para atraer el voto, aunque solo sea pensando en el corto plazo y olvidándose de que estamos construyendo un país y que necesitamos pensar en términos de generaciones y no de diputados y diputadas únicamente, creo que somos coherentes porque defendemos el derecho a decidir en lugares donde aparentemente es fácil, como Cataluña, y en lugares donde aparentemente no es tan fácil, como en mi tierra, en Málaga. Pero es una cuestión de profundidad democrática, pero de ideología. El derecho a decidir que, perdona que la interrumpa, porque, por ejemplo, yo también a veces me levanto convencida que mi sentido de identidad me impide pagar impuestos y nadie me permite decidir sobre eso, o que mi sentido de identidad, claro, quiero decir, es que llevado al extremo el derecho a decidir que... Claro. No se trata de llevar al extremo absolutamente nada. Nosotros no somos partidarios de una especie de democracia participativa del 100%, fundamentalmente porque no sería operativa. Lo que sí creemos es que hay un problema político de gran envergadura que no es nuevo, y eso creo que es evidente que estaremos todos de acuerdo. Y naturalmente hay personas que han cambiado su posición política, como es el señor Romeva. Desde luego nosotros lo entendemos como legítimo, no estamos de acuerdo, y desde luego desde el respeto vamos a confrontar con ellos. Ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia. Se me ocurre uno muy reciente, precisamente muy lejano en el tiempo, como es Celia Villalobos. Procede también del espacio de la izquierda socialista, y sin embargo ahora desde hace mucho tiempo es un referente del Partido Popular. Bueno, lógicamente no tenemos por qué dar explicaciones de lo que ha hecho una vez se ha pasado a otro espacio y espectro ideológico. Tenemos la opinión de que se equivocan, naturalmente. Es decir, una persona como Romeva, que ha estado defendiendo unos determinados criterios
criterios, principios de organización social y de internacionalismo, acabar apoyando y siendo el parapeto donde se refugia más, y la convergencia del 3% de las comisiones de la corrupción y el saqueo a los catalanes y catalanas, pues me parece como mínimo un grave error. Javier García Vila. Muy buenos días, señor Garzón. Le voy a dar una sorpresa, la sorpresa de la mañana, y no le voy a preguntar por Cataluña. ¿A qué le he cogido desprevenido? Sí. Luego yo le voy a preguntar por su libro, pero después. Es que, en fin, yo creo que necesitamos un cierto relax nosotros y la audiencia. Sí, pero no y le quería preguntes por la televisión el día que se inició tal día no, como no, le hace... no. Orden. No, voy a preguntarle por una de las propuestas que lleva usted, que es lo de la famosa auditoría de la deuda, con vistas a lo que ustedes consideran que sería no pagar lo que se consideraría deuda ilegítima. Pero claro, la pregunta es doble. Usted además es economista, se conoce perfectamente estos asuntos. Es decir, ¿cómo se determina lo que es ilegítimo? No hay unas tablas internacionales que fijen lo legítimo y lo legítimo en la deuda. Y segundo, usted es perfectamente consciente, usted sabe cuáles son las consecuencias de no hacer frente a los compromisos de pago de la deuda. Es decir, usted es consciente de las consecuencias que tendría para España no pagar la deuda que tiene con los organismos o con las entidades internacionales. De hecho, las consecuencias de no pagar la deuda dependen mucho del proceso con el que se haga. De hecho, a lo largo de la historia tenemos desde 1953, un momento en la historia en los que se hace una auditoría de la deuda y un impago, una reestructuración que se llama ordenada de la deuda sobre Alemania, a la que se le perdonan los procesos de todos los países. Efectivamente, por eso el proceso importa. Nosotros somos partidarios de hacer un club, una especie de club de Londres o de París, que a lo largo de la historia nos han demostrado que se puede hacer, para aliviar el peso de la deuda, porque entendemos que sin aliviar el peso de la deuda y sobre todo muy particularmente del servicio, lo que se llama técnicamente servicio de la deuda, es decir, el conjunto de intereses que se paga por esa deuda, España no tiene capacidad de salir de la crisis y estaría atrapada en un círculo vicioso, igual que le pasa a Grecia, que por cierto ya ha hecho una reestructuración de la deuda gestionada por el Fondo Monetario Internacional hace un par de años. Es decir, acordada, nosotros, señor Garzón, acordada, por supuesto, no, si nosotros lo que queremos es que se haga acordada. De hecho, defendemos dos patas, la pata del acuerdo europeo para que se haga a nivel europeo y la pata, naturalmente, en la que se puede hacer una auditoría para que conozcamos. Es una cuestión, la auditoría es una especie de estudio que nos proporciona información sobre el montante y de los contratos que se han firmado. ¿Por qué? Porque queremos que la ciudadanía sepa que mucha de esa deuda ha sido deuda que el Banco Central Europeo le ha prestado al 1% a los bancos y los bancos han prestado al Estado al 5%. Es decir, nos hemos prestado a nosotros nuestro propio dinero público, para enriquecer a unos bancos que además habían sido los responsables de la crisis. Queremos que la ciudadanía conozca esa estafa. Es como si yo te doy a ti dinero al 1% y tú me lo devuelves al 5%. Me estás timando. Y el problema es que yo, Estado, lo estoy permitiendo y lo estoy facilitando. Queremos que la ciudadanía conozca eso para que además los costes de la crisis recaigan sobre sectores sociales distintos a los de siempre, que son las clases populares. Entonces se trata de una medida técnica, viable, factible, que además creo que al final va a ser inevitable, porque el 100% de la deuda en España, sobre un Producto Interior Bruto y una crisis que no termina de salir en ningún momento los elementos fundamentales, pues creo que evidentemente al final, tarde o temprano, en pocos años vamos a ir a una reestructuración de la deuda que el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que hay que hacer. Es decir, ya no se trata de una propuesta como hace unos años que solo hacía Izquierda Unida, sino que ahora hasta el propio Fondo Monetario Internacional, con el que tengo profundas diferencias, también lo está pidiendo. Y me queda Miguel Ángel Gozalo, que no sé si quiere darle alguna otra sorpresa. Yo soy Javier. Más previsible que Rajoy. O sea que vuelvo a Cataluña y además, como Javier no ha querido preguntar de eso, yo hago dos preguntas. ¡Hala, venga! La primera, usted ha hablado de errores acumulados durante muchas décadas, ahora mismo, y un problema político que no es nuevo. ¿Por qué exigir a esta generación política que solucione un problema de un plumazo, que siendo como ese es el problema histórico y nadie se ha atrevido a enfrentarse a él? Punto uno. Y segunda pregunta, ¿cree usted, como ha dicho Errejón de Podemos, que en el fondo más le está haciendo un favor a Rajoy? Es decir, que si encuentra el Partido Popular el tono adecuado en la campaña, conseguirá que los españoles vean a este partido como el partido que mantiene y garantiza la unidad nacional. Bueno, yo creo que tanto a Mas como a Rajoy les interesa no hablar de sus recortes en sanidad, en educación, en pensiones, en los desahucios que ha habido tanto en Cataluña como en el resto del Estado y que son responsabilidad de sus diferentes gobiernos, es decir, Convergencia y Partido Popular. Todo lo que sea salirse de ese marco les beneficia, e ir a un marco donde polarizan y donde evidentemente la gente se sitúa más en un debate de independencia sí, independencia no, y no de salarios y desigualdad y miseria y desahucios, pues evidentemente creo que
se retroalimentan. Mariano Rajoy y Mas se retroalimentan en esa estrategia. Por eso nosotros queremos romperlas, queremos introducir sensatez, porque esa estrategia, aunque sea de retroalimentación, es la generación de momentos explosivos en política, y es pensar fundamentalmente en diciembre, pero no están pensando en las próximas generaciones, y eso es lo que llevamos acumulando durante mucho tiempo. Formas de dar una patada hacia adelante. Llevamos décadas dando una patada hacia adelante en la que se iba acumulando el problema. Entonces, ¿cuál creo yo que es la solución? La solución es que seamos sensatos y estemos dispuestos a modificar nuestra Constitución, a hacer un proceso constituyente que nos dirija a un Estado, en mi defensa del Estado federal, en el que se respeten las identidades nacionales, se respeten determinadas competencias, pero se tenga presente especialmente el elemento de clase social. Y yo, insisto, tengo más en común con una clase social de Cataluña, clase trabajadora, que con los grandes empresarios que pagaban a la Gürtel desde Málaga o que pagaban a Artur Mas, a Convergencia desde Barcelona. Creo que si caminamos por ahí tenemos una solución al problema. Ahora bien, para eso hay que superar un obstáculo, y es que ni Mas ni Rajoy pueden ser parte de estos protagonistas, porque son parte del problema, y creo que si evitamos que haya gobiernos de PP y Convergencia en el 2016, tendremos muchos más mimbres para solucionar este problema. Dos cosas antes de terminar. Una, sale al libro por año el señor Garzón, porque en el 12 publicó Esto tiene arreglo, en el 13 La gran estafa, en el 14 La tercera república, y ahora en el 15 acaba de salir a pie de escaño Alberto Garzón Espinosa, Las verdades ocultas de nuestra democracia representativa. ¿Cuándo tiene tiempo para escribir? Bueno, de hecho, a mí es que me gusta mucho escribir. De hecho, creo que es fundamental. Yo lo que hago es leer mucho, porque la política te absorbe de una forma tremenda, te mete en una coyuntura que te impide a veces ver más allá del día siguiente y de la semana siguiente, y para mí es muy importante leer además a gente que no estoy de acuerdo con ellos, para deconstruir mis ideas, y después las escribo, las plasmo para volver a reconstruirlas. Creo que es un ejercicio intelectual que nos permite mantenernos vivos y huir de la mediocridad intelectual que desgraciadamente impera en mucho espacio político en nuestra Unión Europea, y desde luego será la ciudadanía la que cuando lea el libro le parezca si está bien o está mal. En este caso es un libro muy, muy divulgativo, en el que se narran los 4 años que llevo en el Congreso, desde anécdotas como pueden ser los debates con Draghi, con Guindos, la vez que llegó Ada Colau al Congreso, hasta, digamos, un enfoque más político, pero desde luego yo creo que es muy divulgativo. Este ha sido más sencillo de escribir que el anterior, que tiré 2 años escribiendo porque era de filosofía política y un poquito más denso. ¿Ha visto al niño que hace Alberto Garzón en la campaña de Greenpeace? Lo he visto. Sí. La verdad que está muy conseguido. Está es muy un conseguido. Sol de niño. Bueno, son todos, me parecen todos un encanto, pero es que no sé si en su caso ha sido más difícil encontrar un niño, dado que es el candidato más joven de todos. Con barba, Entonces, claro, encontrar un niño con barba, ya, pero el caso de Rajoy también se lo han tenido que poner. Pero por una cuestión obvia de cercanía en el tiempo, ha sido el niño más... al que había que echarle más horas para buscar al niño más joven. Que usted tiene cara de niño, vamos, quiero decir. Bueno, sí, hay más, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente, claro, tengo 30 años, pero sí, lo han conseguido de una forma extraordinaria, y sobre todo, lo más importante, han conseguido meter en campaña el elemento de la ecología política, el elemento de preservar el planeta, el elemento de que en estas elecciones no solo disputamos unos cuantos escaños, sino que disputamos cómo se organiza la sociedad y qué impacto tiene sobre el planeta. Y aquellos que somos ecologistas porque defendemos la ecología política, este tipo de campaña, y además que estén tan bien construidas, pues nos da una alegría, con independencia de que podamos tener diferencias concretas, pero nos da una alegría porque significa que la gente habla de algo que normalmente en las elecciones no se suele hablar. Alberto Garzón, nuestro invitado hoy en Las Mañanas. Muchísimas gracias, señor Garzón. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. 9:37, 8:37 en Canarias.